La cultura del llano tradicional venezolano tiene múltiples rasgos característicos. Lo siniestro viene a ser uno de estos. Es posible que al hombre común se le aparezcan imágenes sagradas, pero también es factible que se le manifiesten figuras siniestras. Las leyendas fantásticas simbolizan el contexto social de la gente para hacerlo más comprensible y para que de alguna manera entre en el juego de lo imaginario. La llanura es más que un pedazo de tierra en la geografía venezolana. Espacio, hombre y cultura se hacen una forma de pensar y de sentir. Se hace llaneridad. Con llaneridad significamos cultura simbólica y sentir humano. Allí notamos lo telúrico, la naturaleza, la pertenencia de su realidad en el mundo, lo axiológico, la sociedad, lo social y el sentido ontológico del hombre. La etimología de la palabra llanero se deriva del llano. La manera como se conoce generalmente la región y el mismo puede equipararse a la figura del gaucho en Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur, a la del guaso en Chile, al cowboy estadounidense, al charro mexicano y al gorilazo en Perú de finales del siglo XIX. El discurso espectral de las leyendas y relatos sobre espantos de la llaneridad venezolana ha sido una constante que tiene en el universo mítico medieval uno de sus puntos de origen. Florentino y el Diablo, la Sayona, el Silbón, el Hachador Perdido y la Bola de Fuego. Entre lo siniestro de la narrativa fantástica de la leyenda llanera y el discurso imaginario inicial de la conquista, existe una relación de interdependencia sustentada en el lenguaje especular y en un relato simbólico fantástico que ha mantenido una continuidad evidente. Sin duda, la realidad del llano es fuente de creación literaria. Su universo simbólico se ha visto plasmado en cuentos, novelas, poesías, dramaturgia, colas y numerosas leyendas. Toda leyenda tiene una parte de la narración que posiblemente es cierta y otra que se ha desarrollado por transmisión oral que han sufrido exageraciones y adaptaciones. Esto demuestra el carácter dinámico de las manifestaciones culturales basadas en leyendas. Decodificando mitos y leyendas es un programa de colaboración artística. El tema que nos ocupa hoy es la leyenda del Silbón. En el llano venezolano, un padre enfurecido desencadenó una verdadera tragedia. Te dije que no metieras a esa mujerzuela en la familia. De tal palo, tal astilla. El joven no pudo contener su ira y le dio a su padre un poco de su propia medicina. Esta obra ha recibido elogios que la describen como la aventura literaria más grande y significativa de un portugueseño integral, de un llanero peregrino en el universo. La aclama como canto popular, obra literato musical para el pueblo, llena de misterio y sabiduría,
y es sin duda el perfecto ejemplo de cuento llanero de espantos. Muchos escritores agarran las leyendas y las transforman en textos literarios, bien sea cuentos, dramas o poesía. Este es el caso de Dámaso Delgado y El Silbón. El origen de esta leyenda se remonta al siglo XIX. Se originó en Guanarito, estado portuguesa. Mercedes Franco afirma que el hecho narrado en la leyenda pudo ocurrir en la década de 1850 o 1860, en la Venezuela empobrecida por la posguerra. Probablemente se refiera a la Guerra Federal, aunque también hay que tomar en cuenta que hubo un alzamiento en el cantón de Guanarito en 1936, conocido como la Revolución de Guanarito. Desde 1835, Venezuela es un teatro de batallas, cadalzos, asesinatos impunes, proscripciones, confiscaciones y azotes. Nuestra patria pronto será o un vasto cementerio o un polvoroso desierto. Ella separa de su seno a generales y soldados, a magistrados y ciudadanos, a obispos e incrédulos. No haya seguridad sino en la disolución. Y la estructura constitucional solo es una deidad antropófaga o misántropa. No vaya para la fiesta de Tillero Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando. No vaya para la fiesta de Tillero Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando. En la llanura, cuando un hombre decide cruzarla y vivirla plenamente, sabe que está en una inmensidad con sus cosas buenas y sus infinitos males, con sus palmas elevadas al cielo, pero también con sus abismos, para llevarse a los llaneros hacia lo misterioso. En el año 1858 se gesta la Guerra Federal. Portuguesa, específicamente Guanarito, fue sede del descontento social. El 22 de marzo de 1859 ocurre el levantamiento de Guanarito, después del triunfo en Coro de Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel Zamora. Corría el rumor de que los pobres serían vendidos a los ingleses para convertir sus carnes en jabón y sus huesos en cuchillo. El temor de la vuelta a la esclavitud estaba acechando. La leyenda se entiende como una narrativa donde se fusionan la realidad y la ficción. El hecho narrativo de la leyenda puede versar sobre lugares, personas, hechos, acontecimientos mitológicos o sobrenaturales, encantamientos, aparecidos y encuentros con el diablo. Según Liscano, 1996, Cristóbal Colón fue el primero en efectuar una proyección mítica de arquetipos sobre el nuevo continente. El bestiario medieval, con sus figuras espectrales más terribles, fue tomando cuerpo en el discurso naciente de esta parte del mundo. Estas figuras míticas marcan gran parte de los espectros fantasmales que fueron apareciendo en el marco de la literatura del país. Portuguesa, Barinas, Cojedes, horizonte extendido por caminos polvorientos, tierra generosa, donde la leyenda es copla y donde la copla es sabana, llano adentro, corazón de patria, sabanas inmensas y pajonales abiertos, arrieros del verso,
vaquianos de la conversa. ¿Para dónde va por ahí, Juan Hilario? Esa es la pregunta del llano contestador y bravío, retador y andariego. ¿Es eso cierto, compañero? Sí, compadre, sí. Ciertico es. Dicen que nació en Guanarito o en Bijal. Lo cierto es que en Barinas y Portuguesa se ha criado. Y con él lo ha visto pasar. Son las 5:30 de la tarde. El sol agonizante y rojizo desaparece lentamente en la quietud del horizonte. Y por el camino polvoriento, un hombre a pie con el rostro sudoroso y el andar cansado. Atrás el camino andado. Por delante el paisaje casi desierto. Sabanas, cielo, vacas y garzas. Es el llanero mismo con su estampa recia, hundiendo su huella sobre la tierra brava. Un florentino, un vaquiano o un caporal de hato, hijo siempre del inmenso llano, hermanos de la sabana. No vaya para la fiesta de Tillero, Juan Hilario, que tierras de portuguesa, pa' un espanto desandando, que tierras de portuguesa, pa' un espanto desandando. También se cuenta en Colombia, donde se conoce como el chiflero. Allí la versión es un poco diferente. En Colombia, el silbador es el ánima en pena de un hombre muy mujeriego que murió en absoluta soledad. Anda de noche, en búsqueda de compañía para cabalgar o de mujeres embarazadas. Si el silbido que emite el ánima es agudo, morirá una mujer. Si es grave, morirá un hombre. En ambos casos, la persona que morirá es conocida por quien escucha el silbido. Un niño fue muy consentido durante su infancia. Se le complacía en todo lo que se le antojaba. Ya grande, un día se le antojó comer asadura, vísceras de animal, por lo que el papá salió inmediatamente a cazar un venado, pero no lo consiguió y regresó con las manos vacías, por lo que el muchacho entró en cólera y mató al papá. Le sacó las vísceras y se las dio a su mamá para que las preparara como asadura. Esta, al ver que las vísceras no se ablandaban como de costumbre, entró en sospecha y le dijo al suegro y a su otro hijo. Estos, en complicidad con la mamá, ataron al muchacho a un palo y le dieron muchos latigazos. Y después le echaron ají picante en las heridas. Y no contento con estos, le lanzaron un perro tureco para que lo persiguiera. No vaya para la fiesta de Tillero, Juan Hilario, que tierras de portuguesa, pa' un espanto desandando, que tierras de portuguesa, pa' un espanto desandando. Según Jung, 1970, el arquetipo se usa para designar las figuras simbólicas de una cosmovisión tribal. Los contenidos y modos de comportamiento son idénticos en todos los hombres, siendo estos contenidos de carácter universal del inconsciente colectivo lo que se denomina arquetipo. Existen 3 arquetipos: la sombra, la madre maligna y el anciano sabio, siendo la sombra la proyección maligna de la personalidad y la visión de lo siniestro, de lo maligno, del inframundo. Esos arquetipos están representados sin lugar a dudas en las leyendas. Una de ellas, de las más importantes, es el Silbón, que es el tema que tratamos en este programa. Por supuesto que el Silbón va a estar representado en una figura de un hombre muy alto, esquelético, de una figura esquelética, que emite un sonido sumamente fuerte que se escucha a leguas de distancia y que es la representación, en este caso, del mal, como la mayoría de las leyendas nuestras. Entre ellas, Florentino y el Diablo, que es la primera que se grabó. El arquetipo de la sombra se encuentra en 3 leyendas fantásticas: Florentino y el Diablo, la leyenda del hachador perdido y el Silbón. El arquetipo en el Silbón se presenta como una espantosa sombra de hombre haciéndose dual.
Al ver en las sombras un rasgo humano, se confirma que no pertenece a ninguna persona. Representa lo muerto del inframundo. Esta figura que está representada del Silbón es un hombre esquelético larguirucho que emite ese sonido tan fuerte. Por supuesto, forma parte de esa leyenda del Silbón que va a ser, junto con Florentino y el Diablo, junto con Juan Machete, las grandes leyendas, las primeras leyendas que llegan a grabarse. Por supuesto que aquí está representado, como había mencionado anteriormente, el bien y el mal. El mal, que es la representación de lo que el hombre hace de mala manera en esos tiempos inmemorables. Hablamos del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando el llano era una inmensa llanura y para llegar de una casa a otra había que recorrer muchas leguas de terreno. No vayas para la fiesta de Villero Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, no es manto desandando, y en tierras de portuguesa. No vayas para la fiesta de Villero Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, no es manto desandando, y en tierras de portuguesa, no es manto desandando. Este álbum, realizado para todos los estados de Venezuela, va dedicado con especial cariño a la tierra de Páez. Portuguesa. Nuestra más alta aspiración, que esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos los niños de Venezuela. Para ellos, el mensaje: Que aprendan a querer cada vez más a la patria a través de sus escuelas y que nada les detenga en su afán de superarse para hacerla cada día más libre. La leyenda constituye, junto a los mitos, uno de los lenguajes simbólicos de la literatura llanera. La leyenda es guía de la tradición del llano venezolano. Así es, efectivamente. El llanero es fantasioso, es fabulador, y sobre algunas historias que escucha a sus abuelos, sobre todo cuando se es creador, en este caso el del Silbón, que es Dámaso Delgado, por supuesto plasma en versos, en poesías, en narraciones, todo lo que él escucha. En el caso de la leyenda del Silbón, que es un personaje que mata pues a su padre para comerse la asadura, que va a tener una connotación desde varios puntos de vista importantes en cuanto a la tradición. Por ejemplo, va a ser desde el punto de vista social, desde el punto de vista ergológico espiritual, porque la razón es muy sencilla. Desde el punto de vista social, porque está involucrada la familia. Cuando él mata al padre, cuando se entera la madre y cuando es el abuelo que lo castiga, ahí está la familia. Posteriormente, la parte espiritual, porque el castigo que recibe como tal, en este caso el Silbón, no es de ley terrenal, sino es ley divina. Es decir, es castigado a vagar de por vida todas las noches, emitiendo un sonido extraño que se va a escuchar a muchas leguas. Ahí el castigo es permanecer por la eternidad vagando. Y posteriormente viene otro elemento que influye mucho, que es cuando aquí el creador fabula de manera con los animales. ¿De qué manera intervienen los animales? Hay que recordar que en la leyenda del Silbón, cuando el abuelo lo castiga, le pega el perro atrás para que lo asuste y se vaya. Entonces se dice, en la tradición oral se dice, que cuando alguien quiere que el Silbón se desaparezca o no escuchar más el sonido que emite, simplemente hay que sacar un perro para que lo ahuyente. Sin embargo, en la tradición oral también se dice que así como el Silbón castiga a las parejas que van a los parrandos, en el llano los parrandos, en aquella época eran bailes que se hacían a muchas leguas y que esos bailes terminaban en reyertas, terminaban en peleas a machete, siempre había muertos, es una especie de castigo. ¿Castigo en qué sentido? En el castigo del hombre que mata y en el castigo del hombre que toma licor. Eso lo aprovecha, en este caso del Silbón. Y la otra parte, pues, que es esa vivencia que va a tener el llanero cuando se alimenta espiritualmente de todas estas leyendas. Llano en mayo, con sus noches oscuras y caminos llenos de agua.
El discurso de la leyenda es representacional de tradiciones, creencias y misterios. La radio no ha sido menos efectiva en la promoción de las leyendas sobre espantos y misterios del llano. Su rol en la expansión y alcance de la producción literaria es reconocido por innumerables estudiosos de la mediación y recepción radiofónica, oralidad radiofónica. Esta denominación pareciese excluir a la literatura escrita, fomentando la creatividad y la imaginación. La radio venezolana, en la década del 60 y años posteriores, le confirió al silbón un lugar inusitado e imponderable para su conocimiento, divulgación y fijación en la memoria colectiva de la cultura. Esta leyenda, grabada en el año 67 para el sello Velvet de Venezuela, quien sigue distribuyéndola hasta el día de hoy, tuvo una connotación muy poca, muy pobre cuando salió, pero la radio la llevó a los primeros lugares, especialmente la radio del interior de la República. De hecho, había un programa en Barquisimeto que era muy largo y cuando el locutor quería descansar, colocaba la leyenda que tenía más de 25 minutos. Este tipo de hecho sucedió con esta leyenda que fue grabada nuevamente en los años 70, ya que su creador se había metido a evangélico. La leyenda del silbón aparece en los medios radiales en 1967. Se estructura en 6 secuencias diegéticas y 21 registros isotópicos de Lo Siniestro, realizada por Dámaso Delgado y otros artistas. Dámaso construyó la pieza donde lo teatral, el canto, la poesía y lo narrativo se conjugan. Agoniza la tarde, callada y llena de presagios. Mientras el caporal del Hato Los Malabares rasguea las cuerdas de un cuatro al tiempo que deja escapar la vista más allá del camino. Aquiles, mi primer recuerdo del silbón fue en la finca de Charallave de mi tío Nicolás, en paz descanse. Yo estaba con mi prima Georgina jugando en el campo, eran como las 6, ya estaba atardeciendo, y me acuerdo que ella, criada allá, me dijo, primo, tenemos que irnos a la casa grande porque si no sale el silbón y nos lleva. ¿Y lo viste? No, yo quería escucharlo, entonces me imagino que otro primo mío empezó a silbar por un lado y uno chiquito se asusta, yo tenía primos grandes también. Claro, tú sabes que todos esos son mitos, leyendas, uno no sabe si el silbón viene de algún ruido del viento, con algún árbol, tantas cosas que pueden emitir un silbido. Lo cierto es que son manifestaciones populares que se han mantenido a través de la tradición oral. Y hay cosas muy locas. Mira, yo tengo un cuento en la vela de coro, esto vendría a ser el tío tatarabuelo mío. Me cuenta mi abuela que él le contaba que él se vestía todas las noches con una sábana por una zona en la vela de coro y pasaba y la gente no pasaba por ahí. O sea, él estaba 15 días saliendo en las madrugadas con unas cadenas y la gente no pasaba. Entonces resulta que por ahí pasaban el contrabando. O sea, era una cortina para que la gente para que no hubiera flujo de personas para pasar el contrabando. Entonces, a veces las leyendas y los mitos tienen que ver con todo eso, porque era una época que no existía la luz eléctrica, o sea, todo era como en mucha penumbra, entonces cuando tú veías una sábana, oías un silbido. Puede ser un espanto. Y a nosotros mi tío nos los contaba también, me imagino ya viéndolo de grande, para darnos miedo y no nos alejáramos tanto de la casa y no estuviéramos de noche, pues, en el campo. No, o sea, y en el interior del país es típico esos cuentos de aparecidos, espantos, ¿cómo se llama? A los niños para asustarlos. La sayona. O sea, que viene una señora, que no es ni siquiera señora, la sayona, sino una señora que viene y los agarra y se los lleva. O sea, hay mucho mito de todo eso. Sí, es así. Mire, cámara, yo le voy a contar. Cuando yo estaba pequeño, cómo jugaba trompo. Todas las noches, debajo del puente que atravesaba el caño amarillo. Allí siempre amarraba mi burra. Una noche aseguré bien esa burra con el guaral del trompo. Me monté sobre ella. Hija, pariente, esa burra corcoviaba. Mire, eso estaba grandísimo, pero eso, mire, eso estaba era peluísima. Mire, bueno, nada. Ahí me tumbó para el suelo y bueno, ahí terminé fue con unos viejitos que me llevaron para mi casa y le avisaron a mi mamá.
Yo era menor de edad, yo no podía andar por ahí. Pero bueno, usted sabe, de muchacho uno siempre comete errores. Los viejitos me pusieron a dormir en un cuarto. Ellos guardaban sus caraotas ahí, bueno, ahí estaba yo, colgando el chinchorro. De repente escucho ese silbido de Silbón y bueno, mire, yo se me pusieron los pelos de punta, ¿vale? No, hombre, chicos. Bueno, ahí esos colgaderos se reventaron. El Silbón me estaba machucando, mire, pero qué mala vaina, ¿vale? Yo estaba gritando, asustado. Yo sentí que él me machucó y lo que me dio fue fiebre, camarita. Yo nací fue aporreado. No sabía ni qué hacer. Mire, eso me da miedo yo. Nada más de pensarlo otra vez. No vayas para la fiesta de Tillero Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando. No vayas para la fiesta de Tillero Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto de cantando. El mito tiene una parte musical y ha sido como que con la música la forma de cómo se fue transmitiendo esa tradición oral de un lugar a otro. Los mitos en Venezuela también tienen esa tradición oral que además que en cada parte toma como características diferentes, particularidades. Sí. Entonces el silbón en un lado tiene un sonido, en otro lado es un sonido más alargado, en otros lados el silbón pasa a ser sencillamente como un sonido de brisa, ¿no? Exacto. O sea, entonces el mito y la música tienen una comunión muy importante y es una forma de transmitir esa oralidad. Exacto. Y que puede variar de sitio a sitio dependiendo de la gente que habita. Voy dejando mi cantar, sábanas que tanto quiero, voy con los pasos del día. El llanero valora mucho su fantasía y la expresa a través del canto y la copla. Bueno, de hecho, la tonada, por ejemplo, es una forma como el llanero le canta a su entorno. O sea, todo lo que son cantos de trabajo, de vaquería, cantos de cabrestero, de jornadas. De jornada. El llanero le va cantando a su entorno y le va cantando a esa forma de ese llano que le pertenece, ¿no? Dentro de eso también hay otras formas como la copla, como la improvisación e incluso musicalmente las formas del llano venezolano son muy extensas. No es así como una copla cerrada, un verso de octeta, son formas mucho más largas y el sentido de la improvisación también viene dado por esas formas más largas. Cuando hablamos de estas leyendas, o sea, tú ves como en cada improvisación inventan cosas nuevas sobre ese silbón o cualquier aparecido, cualquier espanto, ¿no? Y otra figura donde se aprecia mucho la improvisación es el contrapunteo. Exactamente. Bueno, date cuenta, el Florentino del Diablo es el Florentino que contrapuntea con el Diablo y va perdiendo hasta que Florentino dice, bueno, déjame, aquí no me van a fregar. Yo empiezo a invocar a todos los santos, la Virgen del Pilar, como una forma de defenderse con ese Dios, ¿no? O sea, invocar a Dios. Y muchos de nuestros cantantes llaneros, y el llanero en sí tiene esa facilidad de improvisar y hacer un contrapunto, y lo que tú le digas yo te respondo, y hacen ese choque pero sabroso y bonito de... Sí, y hay algo que dentro de la forma de la improvisación, tú puedes improvisar con pie forzado o sin pie. Cuando es con pie forzado, tú empiezas por el último verso que dejó el otro improvisador. Interesante. ¿No? Y cuando es sin pie forzado, es un poco más libre. Qué bien. O sea, nuestros llaneros y nuestra cultura y nuestros mitos y leyendas son maravillosos y tenemos una riqueza. Y nuestros llaneros eso, tienen su fantasía y la riqueza y la manifiesta. Y la música del llano es maravillosa, es increíble. Gracias, Aquiles. De nada. Yo he ido muchas veces al silbón, pero desde el año 1968 más o menos, no lo he vuelto a escuchar. Yo
Yo dormí en un ranchito con lámpara de querosén prendida. ¿Por qué? Porque le tenía miedo al silbón. El ranchito estaba allí, donde hoy está la cancha, aquí en Guanarito. Cuando eso aquí la luz la apagaban a las 10. A las 9 daban aviso para que la gente se recogiera. Y cuando todo el mundo estaba recogido, la apagaban. Entonces, aprovechaba el silbón la oscuridad para salir a silbar y asustar. Cuando pasa para abajo, va a llover. Y cuando pasa para arriba, va a ser verano. Así decía mi mamá, que en paz descanse. Ahorita sale, pero por las orillas cuando la noche es bien oscurita. La gente dice que él existió y que tenía un hermano llamado Juan que andaba cazando con el Papa. El silbón lo mató porque encontraron un palo atravesado en el camino y el Papa no lo pudo enderezar para poder pasar. Le dijo: así mismo me pasa a mí, que usted no me enderezó chiquito, sabiendo que iba a crecer todo maluco. Él lo mató y se llevó la asadura para la casa. Se la dio a la mamá para que la sancochara. Y cuando la mamá vio que la asadura se abollaba en la olla y no se ablandaba nadita, le preguntó de qué animal era esa asadura. Y él le dijo que era de su papá, que lo había matado. Y la madre lo maldijo para todita la vida. Entonces Juan le zumbó los huesos en una mochila y le dio una pela con un mandador de 7 nudos. Le echó ají por todo ladito. Por eso es que él tiene miedo a la tapara de ají y al mandador. Dicen que cuando Juan le echó los huesos en la mochila, se le quedó el dedo chiquito. Y él anda penando hasta que consigue ese hueso por todos los llanos. La transformación monstruosa del hombre a sombra siniestra gigante se describe en la obra así. El silbón es el ánima en pena de un hijo que mató al papá para comerle la asadura y que la mamá lo maldijo para toda la vida. Hay que recordar que cuando se hace la leyenda de El Silbón, igual que el resto de las leyendas, está basado sobre esos años, en época del siglo XVII, siglo XVIII, cuando el llano era una inmensidad donde no había casi casas. Y que por supuesto se va a rememorar en la mente de estos creadores, van a fabular todo lo que es los misterios que encierran la llanura como tal. Hay que recordar que en los tiempos de la independencia fueron muchas las batallas que se escenificaron en estos campos y que por supuesto dejaron muchos muertos. Eso va a crear mucha leyenda, mucha fábula. Pero también hay que remontarse a la leyenda de Fausto, que es la madre de todas las leyendas. La famosa leyenda de Fausto alemana, de Goethe, que va a representar el bien y el mal. Todas estas leyendas van a tener la misma secuencia, pero en el caso de las leyendas venezolanas, y sobre todo El Silbón, va a estar basado en ese hombre que va a producir sombras en los caminos de la noche, cuando los hombres o las parejas van a los parrandos. Los parrandos en el llano se conocen los grandes bailes de joropo. Hay que recordar también que para ese entonces los bailes de joropo terminaban de muy mala manera, porque se formaban unas peleas increíbles donde habían hasta muertos. Eso por supuesto va a producir, todo ello era por ingerir licor, y eso va a producir por supuesto que la figura del Silbón esté básicamente basada también en castigo a esos hombres que van a esos parrandos y que van a cometer el mal. Encuentro de visiones de mundos, ciudad y campo. El visitante incrédulo y el vaquiano de la conversa y las tradiciones. Diálogo entre las advertencias de José Juan y los desafíos de Juan Hilario, hombre de mil caminos. Las leyendas, por supuesto, no es real. Son hechos creados en la imaginación del creador, bien sea del poeta, bien sea del escritor. Como en el caso de la leyenda de Florentino y el Diablo, que está referida, como ya lo habíamos mencionado, al bien y al mal. De igual manera, la leyenda del Silbón está fabulado en la imaginación de ese gran escritor y poeta portugueseño, Dámaso Delgado. Sin lugar a dudas, pues, que el Silbón representa
una leyenda importantísima en la historia del folclore venezolano. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto desandando, y en tierras de portuguesa, pa' un espanto desandando. Vamos a trabajar con una metodología etnográfica que se utiliza normalmente en el ámbito de la antropología y otras ciencias sociales para el estudio de culturas que no son las tradicionalmente consideradas occidentales. En este caso estamos tratando de una leyenda que está remitida a un territorio cultural específico. Esto también podríamos comprenderlo a través de lo que se conoce como culturología, folclorología, pero en el fondo consiste en el análisis de discurso, que puede ser escrito u oral, en este caso oral, tradición oral. Siga por ahí derecho, pero tenga cuidado con el piacito aquel de la vuelta de los mangos. Ahí mismo, al pasar el cañito, que ahí sale el silbón. ¿El silbón? Sí, el silbón. No, bueno, pero eso no existe. Sí existe, señor, y mucho. Mire, por todos estos caminos, por todas estas sabanas y por todas estas soledades, se va a encontrar con mucho más de lo que usted ha visto en los libros. Bueno, yo he oído hablar algo de eso. Pero dicen que es una leyenda. Una leyenda. Una leyenda es lo que cuentan del silbón antes de ser silbón. Por intermedio del recurso metaficcional, el enunciador narrador se define a sí mismo como leyenda. Es decir, yo he escuchado hablar de eso, pero dicen que es una leyenda. La leyenda tiene una utilidad práctica para el habitante, porque se siente identificado y la leyenda tiene un espíritu moralizador. Hay que diferenciarlo de los mitos. Los mitos en realidad tratan de explicar el origen, momentos originarios, por ejemplo, el origen de la Tierra, del universo, pero en el caso de las leyendas está siendo un elemento moralizador, responde a necesidades locales para generar un orden. El hombre vive y piensa con el lenguaje, y es la lengua por intermedio de su semántica y pragmaticidad. El llanero, como expresión social de la identidad venezolana, tiene una forma distintiva de pensar, sentir y manifestar su particular cosmovisión. La llaneridad ha de concebirse semióticamente como un código discursivo. Es un sentir que contempla en sí no solo lo simbólico, sino también lo telúrico. La relación del hombre con su entorno necesita ser interpretada. Los hombres, nosotros tenemos esa gran necesidad de conceptualizar nuestra existencia y la manera que la humanidad ha encontrado para compartir esas reflexiones es a través del lenguaje. Por eso es que las interpretaciones de los discursos son tan importantes, porque hablan del vínculo con la cultura propia, de la región propia y sus relaciones con los otros. ¿Todavía no me cree? Oh, ahora sí le creo. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Qué? Eso que usted me acaba de contar. Pues, pasaje lo llamamos por aquí. No, eso se llama folclore. Y folclore es el alma misma del pueblo, sus creencias, su sentir, sus costumbres. Ah, pues por aquí hay mucho de eso. Por donde quiera que usted camine, se encuentra con corrillos y con pasajes nacidos de aquí mismo en esta misma tierra. En el camino, en la laguna, en el caño. Donde quiera que usted arrime las huellas, ahí encuentra un pedacito de eso que, como usted dice, es el alma de los que vivimos por acá. La confrontación se da entre los términos folclor y pasaje. El forastero de habla culta representa el poderío lingüístico. El visitante niega el término pasaje. ¿Qué va, compadre? Eso se llama folclor. Pero José Juan, custodio de la cultura popular, mantiene su forma morfológica autóctona de pasaje. Aquí nos encontramos con un conflicto.
Y el conflicto tiene que ver con quién interpreta. Tradicionalmente nosotros utilizamos para interpretarnos al extranjero. Y por eso el término folclore, eso tiene una raíz anglosajona, viene de un conocimiento exterior, inclusive todas las metodologías etnográficas, eso viene también del pensamiento francés. Folk significa tradiciones, culturas. En nuestro caso, asumir que quien tiene la razón, el académico, que se apoya en la cultura tradicional occidental, tiende a ser un error, porque quien debe definirse es aquel que se expresa por sí mismo. En este caso, el llanero se refiere a sí mismo, a su manera, y esos términos deberían ser respetados. La relación habla-escritura, la fuerza de la expresión del habla oralizada, está presente en varios momentos de la leyenda. Se identifica el lenguaje popular coloquial del llanero. La relación entre el habla y la escritura está directamente relacionada a la necesidad de comunicar. Yo puedo, a través de la tradición oral, contar una historia, y en el transcurso de ese contar pueden haber alteraciones basadas en las interpretaciones propias de aquel quien narra. En el momento en que se escribe aquello narrado oralmente, se convierte en algo que es más estandarizado. Ambos tienen bondades y ambos tienen dificultades. Podemos encontrar en el desarrollo de la comunicación oral muchos cambios y distorsiones. Sin embargo, los procesos culturales son así, dinámicos. Cuando algo se escribe, se estandariza, pero tiene la bondad de que puede ser entendido y comprendido por muchos otros, que no son únicamente los regionales. Hilarión ve la sombra espantosa del silbón. Esto era lo que contaban del silbón y las parrandas. Una noche se encontraron Hilarión y el de Sandas. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que en tierras de Portuguesa va un espanto desandando. El hombre ha tratado siempre de buscar explicaciones a la realidad de su entorno. Muchas de sus respuestas se originan en su racionalidad básica. Otras vienen de sus esfuerzos intelectuales. Es necesario conocer, interpretar y comprender profundamente los imaginarios sociales, simbólicos y culturales para afianzar la cultura y fortalecer la identidad. Esto es Decodificando mitos y leyendas. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que en tierras de Portuguesa pa' un espanto desandando, que en tierras de Portuguesa pa' un espanto desandando. Esto era lo que contaban del silbón y las parrandas. Una noche se encontraron Hilarión y el de Sandas. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que en tierras de Portuguesa va un espanto desandando.